mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 cosas extrañas encontradas en estatuas que seguramente te van a sorprender. Desde sustancias ilegales encontradas en réplicas de la Copa del Mundo hasta el hallazgo de un cadáver al interior de una escultura en un parque para niños. Así que suena aterrador esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de las 10 grabaciones inquietantes que nunca deberías escuchar, te conté sobre un audio que la NASA capturó en uno de los planetas de nuestro sistema solar. ¿Por casualidad te acuerdas en qué planeta realizaron esa inquietante grabación? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Y si no, pues ya te fregaste. De todas formas, aquí te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir en qué planeta sucedió todo eso y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En mayo del año 2021 se realizó uno de los hallazgos más perturbadores al interior de una estatua. Un padre y su hijo estaban paseando tranquilamente por un parque cuando descubrieron que dentro de esta escultura en forma de dinosaurio había una persona sin vida, un cadáver. Se llevaron un tremendo susto, obviamente, y decidieron llamar a la policía al instante. Unos minutos después, el lugar estaba acordonado y empezaron las investigaciones para intentar descubrir lo que había pasado. ¿Cómo es que una persona estaba dentro de una escultura de un dinosaurio en un parque para niños? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Algunas horas más tarde, se supo que el cadáver pertenecía a un hombre de 39 años de edad que había sido reportado como desaparecido unos días antes. Su familia llevaba 2 días buscándolo y no sabían nada sobre él. Al parecer no era la primera vez que el hombre se perdía tanto tiempo, solo que esta vez el desenlace no fue nada bonito. Según la policía, habían 2 hipótesis sobre cómo fue que este hombre fue a parar ahí dentro. La primera era que entró a la escultura para pasar la noche. Hacía mucho frío y el hombre decidió meterse dentro de la escultura, pero ya no pudo escapar y falleció por asfixia o algo por el estilo. Y la otra hipótesis es que se le cayó algún objeto personal dentro de la estatua por accidente y cuando intentó entrar para sacarlo ya no pudo salir. Perdió la vida porque nadie pudo escucharlo para ayudarlo a salir. No sé ustedes, pero esas teorías no me convencen. En fin, cualquiera que haya sido la razón, este es uno de los hallazgos más perturbadores que se han realizado al interior de una estatua. En el año 2013, un hombre realizó un hallazgo bastante inquietante al interior de una estatua de Buda. ¿Sabes qué encontró? Los restos momificados de un monje que había fallecido hace más de 1000 años. ¿Puedes creerlo? Años antes del hallazgo, el hombre compró esta figura de Buda de bronce puro porque le pareció muy bonita. La tenía en su casa, en un lugar especial donde la mostraba a todos sus amigos. Pero un día, se le ocurrió que le haría una restauración porque tenía algunas marcas y detalles que no le gustaban. Así que la envió a un grupo de expertos para que se la restauraran. Fue en ese momento que descubrió que algo andaba mal con esa estatua. Pesaba más de lo normal y estaba sellada de una forma diferente. Así que mandaron a hacerle una tomografía computarizada para ver qué onda. Y para su sorpresa, descubrieron que ahí dentro estaban los restos de una persona. Hasta ese momento no sabían de quién se trataba ni por qué estaba dentro de la estatua. Cuando se investigó el asunto a más profundidad, se descubrió que se trataba de un monje budista que se había automomificado. Esto de la automomificación es un proceso largo y duro. Pueden pasar varios años hasta lograrlo. Los monjes dejan de comer y solo beben agua mezclada con sal mientras meditan lentamente hasta la muerte. Aunque algunos monjes suelen hacerlo, es muy raro que sus restos se guarden dentro de una estatua. Púdrete. Vení, ¿a dónde vas con esa escultura de Buda? Una casa de subastas australiana realizó un descubrimiento bastante curioso al interior de una escultura budista del siglo XIV. Un día del año 2016, el director de la casa de subastas estaba echándole un vistazo a este busto antiguo cuando descubrió algo que no sueles encontrar todos los días. Doblado en una pequeña ranura, había un papel extraño con garabatos en lenguaje chino. Al principio no sabía de qué se trataba o si era importante. Lo primero que pensó es que quizá era alguna nota con indicaciones de la época, pero nada relevante. Horas más tarde, se llevó una gran sorpresa. Resulta que ese papel, en realidad, era un billete de hace más de 700 años. Se trataba de uno de los primeros billetes en la historia de China. Está cool eso, ¿verdad? Obviamente ese billete ya no tiene ningún valor monetario. Si vas a la tienda de la esquina con esta cosa, es probable que te saquen a patadas. Pero sí tiene un gran valor histórico. Digo, ¿cuántos billetes de hace 700 años en excelentes condiciones deben existir? Seguramente muy pocos. O quizás este es el único. El director de la casa de subastas estaba orgulloso por su hallazgo y dijo que era el mayor descubrimiento de su vida. Las esculturas budistas antiguas son famosas por tener tesoros escondidos en su interior. Es común encontrar mantas, reliquias y hasta cadáveres, pero nunca se había encontrado un billete tan antiguo. Con la inflación que vivimos actualmente, creo que este billete debe valer menos de 1 centavo.
En el año 2017, una persona descubrió algo fuera de lo común dentro de una estatua de Jesucristo de hace casi 300 años de antigüedad. Se trataba de una nota escrita a mano que tenía detalles bastante curiosos, pero la parte más rara del asunto es que la nota la habían colocado en el trasero de la estatua. Vaya, eso sí que es extraño. Pudieron esconderla en cualquier otro sitio de la estatua, como la cabeza o las piernas, pero por alguna razón desconocida decidieron ponerla en el trasero. Como en muchos de estos descubrimientos, la encontraron cuando estaban restaurando la estatua. El paso del tiempo le había dado un mal aspecto y ya era hora de darle mantenimiento. Fue en ese momento que el grupo de trabajadores notó un compartimiento oculto debajo de una tela que cubría el trasero de la estatua y decidieron abrirla para ver qué ocultaba. Para su sorpresa, había una nota bastante curiosa escrita por un hombre llamado Joaquín Mínguez, que fue un capellán que vivió a finales de los años 1700. En la nota habían varios detalles de la vida en aquellos años. Por ejemplo, escribió que había cosechado trigo, avena y cebada y que tenía mucho vino almacenado. También escribió que la fiebre tifoidea había plagado su aldea y que a menudo jugaban a la pelota para pasar el tiempo. Era como si supiera que alguien encontraría la nota algún día en el futuro y quería contar un poco sobre su vida en aquellos años. Una nota tan curiosa como esta no es algo que encuentras a menudo, mi amigo. Hace algunos años, en Verona, Italia, se descubrió que una estatua de bronce de Julieta, de la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, tenía dentro de ella cientos de llaves y cartas de amor. La gente está enferma, mano. Los artículos fueron descubiertos en el año 2015, cuando le estaban realizando una restauración a la estatua para el día de San Valentín. Los hombres que realizaban la restauración notaron que había algo extraño con la estatua y descubrieron todas esas llaves y cartas de amor de completos desconocidos. La estatua de Julieta fue esculpida en el año 1969 y se instaló en la ciudad de Verona porque se considera que aquí fue la ciudad natal de la ficticia Julieta. Con el paso de los años, la escultura se fue deteriorando poco a poco, ya que los turistas pasaban tocando el cuerpo de la escultura para tener buena suerte en el amor. No sé si eso funciona, pero estarla tocando constantemente hizo que se desgastara y que finalmente se agrietara. Los turistas, al ver las grietas, tuvieron la brillante idea de introducirle cartas de amor a la escultura, dizque para que su amor cayera rendido a sus pies. Y también habían muchas llaves. La costumbre es que los enamorados escriban sus nombres en candados y luego tienen que esconder la llave en algún sitio. ¿Y qué mejor sitio para esconder esa llave que la escultura de Julieta, verdad? Cuando reparaban la escultura, los encargados se toparon con un chorro de cartas de amor y llaves. Obviamente tiraron todo eso a la basura y sellaron la escultura nuevamente. Así que por su culpa, ahora mucha gente tiene mala suerte en el amor. En el año 1955, un grupo de trabajadores estaban trasladando una estatua de Buda, parecía común y corriente, pero que ocultaba algo en su interior que nadie se imaginaba. Durante el traslado, la estatua se les cayó por accidente y fue en ese momento que descubrieron algo sorprendente. Lo que parecía una estatua de arcilla, en realidad estaba fabricada de oro de 18 quilates en su interior. Así que su valor monetario no era de unos cuantos dólares, sino de millones de dólares. Parece que la estatua estaba recubierta de estuco, pero solo tenía una fina capa exterior que la camuflaba. Todo su interior era de oro puro. Cuando los trabajadores la tiraron por accidente, el estuco se agrietó, revelando su verdadero aspecto. ¿Te imaginas lo que sintieron estas personas al ver un destello dorado cuando se les cayó la estatua? Lo que parecía ser un accidente se transformó en una noticia que le dio la vuelta al mundo. No se trataba de cualquier estatua, sino de una que mide casi 3 metros de alto, pesa cerca de 5 toneladas y media. Es una cosa gigantesca fabricada de oro. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta de que estaba fabricada de oro puro? Los historiadores creen que alguien le colocó estuco alrededor para que pasara desapercibida porque podían robársela del templo donde se encontraba. Eran tiempos complicados en aquel país cuando eso pasó, así que creyeron que lo mejor era camuflarla. Y así pasó varias décadas y parece que olvidaron que estaba fabricada de oro puro. El valor de la estatua se calcula en 250 millones de dólares. Un gran hallazgo, sin duda. En el año 2018, un grupo de personas fueron detenidas luego de ocultar un polvo blanco, que no puedo mencionar por obvias razones, al interior de réplicas de la Copa del Mundo. En cada trofeo ocultaban 1,5 kilos de esa cuestión que todos sabemos cómo se llama, pero que no puedo decir en voz alta porque me pueden eliminar este video. Ya sé que esto no es una estatua como tal, pero el caso me pareció bastante curioso, así que decidí incluirlo en esta lista. A la organización criminal se le ocurrió que sería una gran idea crear réplicas de la Copa del Mundo, ya que era época del Mundial de Rusia 2018, y en su interior ocultaban aquella cuestión prohibida. Sabían que iba a ser difícil levantar sospechas con un objeto como este. Si la policía los detenía, no iban a sospechar de una réplica de la Copa del Mundo, pero se equivocaron. Por varios días pasaron desapercibidos y llevaron su negocio ilegal con total normalidad, hasta que las autoridades empezaron a sospechar del asunto y las cosas se salieron de control. Los descubrieron y en total detuvieron a una decena de personas que fueron a parar directamente a la cárcel. Aunque parecía una idea brillante, finalmente la jugada le salió muy mal. ¡Maldita basura! Vení, no te voy a comprar 500 réplicas de la Copa del Mundo.
A finales del año 2021, un grupo de trabajadores desenterraron 2 cápsulas del tiempo de 135 años de antigüedad mientras removían una estatua en Virginia, Estados Unidos. Una de las cápsulas contenía un almanaque, una moneda de plata, un sobre de tela y una copia de un libro. Y la otra cápsula tenía en su interior una Biblia, símbolos y banderas masónicas, cartas escritas a mano y otros objetos pequeños de la época. Digamos que nada fuera de lo común y algún artefacto impresionante. Pero bueno, no todos los días desentierras 2 cápsulas del tiempo con 135 años de antigüedad, ¿cierto? Los objetos habían sufrido un deterioro porque se había filtrado agua en las cápsulas, pero aún estaban en condiciones aceptables. Curiosamente, ya se tenía conocimiento de estas 2 cápsulas del tiempo, ya se sabía de su existencia. Los dirigentes de la ciudad tenían conocimiento de que hace 135 años se habían enterrado estas cajas bajo una estatua para la posteridad, para que la gente del futuro, o sea nosotros, pudiera ver cosas significativas del año 1887. Aunque este hallazgo no fue sorpresivo, porque ya se sabía de la existencia de estas cajas, no está nada mal abrir una caja con objetos de hace más de 100 años de antigüedad, ¿no te parece? En el Hotel Venetian, uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas, se descubrió un secreto en una de sus estatuas que había pasado desapercibido por varios años, aunque estaba casi a la vista de todos. Cerca del mostrador del registro del hotel, hay una escultura compuesta por una esfera armilar y 4 sirenas. A simple vista se veía como cualquier escultura, pero un día, una persona que trabaja en el hotel se percató que una de las sirenas tenía un extraño corte en sus pechos, como si ocultase algo en su interior. Y efectivamente, así era, ocultaba algo en su interior. Así que una noche, el personal del hotel decidió inspeccionar de qué se trataba y descubrieron algo bastante curioso. Se trataba de un colorido diorama tridimensional de los canales de Venecia, hecho de madera, resina, pintura y otros materiales. Por años, esta obra de arte había pasado desapercibida. Aunque miles de personas se tomaban fotografías con esta escultura cada año, nadie lo había notado. Un día del año 2014 se realizó uno de los hallazgos más extraños al interior de una estatua. Mientras realizaban una restauración a una escultura en una iglesia de México, unas personas descubrieron unos dientes humanos reales en su interior. ¿Puedes creer eso? Hasta la fecha no se sabe a quién pertenecen ni cómo fue que llegaron ahí dentro. Los encargados de hacer pública la noticia fueron personas del Instituto de Antropología e Historia de México. Luego de investigar el caso, descubrieron que la escultura databa del siglo XVIII. Pero ¿cómo fue que llegaron estos dientes dentro de la estatua? Es común que algunas personas religiosas donen cosas para estas esculturas. Por ejemplo, a veces donan cabello para hacer la peluca. Y se cree que alguien del siglo XVIII tuvo la voluntad de donar sus dientes para que fueran colocados al interior de esta escultura. Eso no es algo muy frecuente que se diga. Se donan otro tipo de cosas y es muy raro ver que donen dientes. Así que fue un hallazgo fuera de lo normal. La escultura está ubicada en un templo de Zumpango, en México. Me pareció un hallazgo bastante curioso. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video con cosas extrañas encontradas al interior de estatuas, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción D, Saturno. En el año 2005, una nave espacial de nombre Cassini logró captar unos sonidos aterradores provenientes de ese planeta. Si quieres escucharlo y de paso escuchar otras grabaciones aterradoras, acá arriba te voy a dejar un enlace a mi video anterior para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.